Aquí, en la orilla del turbio río Tíber, la historia aún no ha comenzado. Solo 7 colinas cubiertas de bosque, pantanos, silencio, interrumpido de vez en cuando por el canto de un ave o el chapoteo del agua. No hay ningún centro del mundo, solo tierra. Tierra arcillosa y resistente de los Apeninos, que ya recuerda grandes civilizaciones, pero todavía no imagina que la más importante de todas surgirá aquí mismo, a partir de un par de chozas de barro. Más allá de las montañas al norte, gobiernan los enigmáticos etruscos, originarios de Asia Menor, expertos en metal y piedra, que han unido 12 ciudades en una sola alianza. En la costa sur, brillan las polis de la Gran Grecia, donde filósofos debaten intensamente sobre el universo y escultores tallan dioses en mármol, y en el centro, una remota periferia. Pero justo en esta tierra, ya duerme la semilla destinada a crecer a través de los siglos y a extender su sombra sobre todo el mundo de entonces. De estas humildes chozas surgirá una idea que dominará a los pueblos desde Gran Bretaña hasta Persia. Pero antes de construir un imperio, esa idea se consumirá a sí misma en las llamas de guerras civiles. Recorreremos todo ese camino. Veremos cómo un grupo pequeño de pastores, que absorbió la sabiduría etrusca y griega, forjará una máquina militar imparable. Analizaremos cómo una república alimentada por el odio hacia los reyes engendrará a los dictadores más poderosos de la historia. Y entenderemos por qué el juramento de nunca someterse a un gobernante absoluto se convertirá para Roma en la maldición más dura, que finalmente la llevará a los emperadores. Roma no surgió de la nada. Se convirtió en ese alumno que rápidamente superó a sus maestros. En el norte, los etruscos ya construían arcos de piedra, ganaban territorio a los pantanos y leían las entrañas de animales sacrificados, buscando señales de los dioses. Los romanos simplemente observaban y memorizaban. Tomaron de sus vecinos los símbolos de poder, los rituales sacerdotales y las técnicas de ingeniería que luego les permitieron construir caminos y llevar acueductos. En el sur, las colonias griegas funcionaban como un libro de texto vivo. De los helenos llegaron las letras, los mitos y la misma idea de la ciudad-estado, donde los ciudadanos gobiernan su propio destino. Roma se transformó en un crisol. Fundió la practicidad etrusca y la cultura griega con su propia furia latina y una disciplina férrea. No inventó la rueda. Simplemente puso sobre ella el carro de guerra más letal de la historia. A mediados del siglo VIII, antes de nuestra era, los clanes dispersos en las colinas sobre el río Tíber se unieron para formar un solo asentamiento. Así nació una ciudad. Pero toda ciudad necesita un mito fundamental, y Roma creó una historia tan feroz como grandiosa, reflejo de todo lo que le esperaba. Los hermanos gemelos, Rómulo y Remo, descendientes de dioses, estaban destinados a morir junto al río. Una loba los amamantó. No es un simple cuento para dormir. Es el verdadero código genético de una nación. La leche de la loba simboliza la fuerza salvaje y primitiva, la capacidad de sobrevivir cuando el mundo entero está en tu contra. Pero la leyenda no termina ahí. Al crecer, los hermanos deciden fundar la ciudad y discuten por el lugar. Finalmente, Rómulo mata a Remo, justo donde se levantarán los muros futuros. En este primer fratricidio está cifrada toda la esencia de Roma. El Estado, la idea, el deber, siempre por encima del individuo, la familia y la sangre. Sobre esta base, Roma fue gobernada sucesivamente por 7 reyes. Detrás de estos nombres, no solo hay una cronología, sino la construcción paso a paso del Estado. El primero, Rómulo, establece la estructura, el ejército y la jerarquía social. Divide al pueblo en 30 curias y 3 tribus, transformando una sociedad común en un mecanismo listo para tomar las armas en cualquier momento. Luego llega Numa Pompilio, quien insufla vida a esta estructura, crea los colegios sacerdotales, introduce el calendario
y establece las normas para la vida religiosa y económica. Numa enseña a los antiguos guerreros no solo a blandir la espada, sino también a honrar a los dioses, a comerciar y a respetar la ley. Después, suben al trono los últimos 3 reyes, todos ellos etruscos. No es solo un cambio de dinastía, es un salto cualitativo. Bajo la protección de una civilización más avanzada, Roma recibe instituciones estatales ya formadas que luego perfeccionará hasta alcanzar la excelencia. El poder, como se sabe, corrompe. Los últimos reyes etruscos comenzaron a imponer su voluntad, intentando transformar una monarquía electiva en una tiranía hereditaria. El último gobernante, Tarquinio el Soberbio, quedó grabado para siempre en la memoria popular como símbolo de arbitrariedad y crueldad. No se aferraba al trono por la ley, sino por el miedo, despreciando abiertamente tanto al Senado como al pueblo común. En un momento dado, la paciencia se agotó. Los romanos se levantaron en rebelión y lo expulsaron. Al ver partir al desterrado, hicieron un juramento sagrado. Ningún hombre volvería a tener poder absoluto en su ciudad. Nunca más Roma conocería reyes. Derrocaron a los monarcas, expulsaron al tirano. Pero, ¿cómo pudo un pueblo obsesionado con la libertad crear un sistema que terminó esclavizando a la mitad del mundo conocido? La caída de la monarquía parecía una victoria total. Después de la expulsión de Tarquinio el Soberbio, la palabra rey se convirtió en un insulto despreciado, y el poder real fue prohibido bajo pena de muerte. El Estado pasó a ser una república, un asunto común. El gobierno quedó en manos del Senado y de 2 cónsules, elegidos por un solo año, para que nadie se acostumbrara al poder absoluto. Por debajo estaban otros magistrados. Los cuestores manejaban el dinero en las arcas, y los ediles vigilaban el orden en las bulliciosas calles. La estructura del poder se mostraba clara y coherente. La paradoja residía en que esa libertad estaba destinada solo a un círculo muy reducido de personas. Todo el poder quedó en las firmes manos de los patricios, la aristocracia de linaje que formaba parte del Senado, los plebeyos, campesinos y artesanos comunes que derramaron sangre para expulsar al tirano, tenían derechos políticos muy limitados. No podían ocupar cargos de magistrados, recibían la menor porción de tierra al repartir nuevos territorios, y si no pagaban sus deudas, los encadenaban con pesadas cadenas y los vendían en los mercados. Los romanos derrocaron al rey en nombre de la libertad, y al instante establecieron un sistema de opresión interna despiadada. La ciudad se agitó. Los plebeyos exigían una distribución justa de la tierra, la abolición de la esclavitud por deudas y el derecho a ser elegidos para cargos magistrales. Durante décadas, Roma estuvo al borde de una sangrienta guerra civil fratricida. Fue la primera gran guerra de la República, un conflicto entre clases sociales. Al final, los patricios tuvieron que ceder. Todas las demandas de los plebeyos fueron satisfechas, lo que condujo a la paz civil y a la formación de una comunidad unificada entre patricios y plebeyos. La multitud, dispersa en las calles, se convirtió en un puño de hierro monolítico. Este puño tenía que pasar por una prueba de fuego implacable. Transformar a Roma en una máquina de guerra no fue un camino fácil. Fue un proceso continuo de forja en el fuego de las peores catástrofes. Primero, el golpe llegó desde el norte. Las tribus celtas de los galos rompieron las defensas, entraron en la ciudad y la incendiaron por completo. La expansión de Roma se detuvo. La capital quedó sumida en ruinas humeantes y el orgullo de la nación fue pisoteado con un humillante rescate en oro. Cualquier otro estado habría desaparecido, pero los romanos apretaron los dientes, reorganizaron su ejército y contraatacaron. Durante las agotadoras guerras samnitas, abrieron camino a través de fríos desfiladeros montañosos y sometieron toda la Italia central. Luego, la amenaza llegó desde el sur. Las colonias griegas locales
pidieron ayuda al renombrado rey epirota Pirro. Él comandó un ejército helenístico profesional, equipado con elefantes de guerra, verdaderos arietes vivientes del mundo antiguo. Pirro logró una victoria tras otra, pero los romanos desplegaban nuevos legionarios en combate, desgastando las fuerzas enemigas hasta tal punto que el propio rey llamó a estos triunfos victorias pírricas. Al final, la férrea disciplina derrotó a Pirro y lo expulsó de Italia. Cada derrota solo fortalecía más el temple romano. Tras dominar toda la península de los Apeninos, Roma inevitablemente dirigió su mirada más allá del horizonte marino. Allí, al otro lado del estrecho, brillaba Cartago, la rica y poderosa civilización fenicia, dueña del mar Mediterráneo. Contaba con una flota formidable, las arcas repletas y el monopolio comercial desde las costas del norte de África hasta España. El choque entre estas dos superpotencias era solo cuestión de tiempo. Así comenzaron las guerras púnicas, un conflicto colosal que, con pausas, sacudiría el mundo antiguo durante más de un siglo. En juego estaba el derecho mismo de imponer condiciones a continentes enteros. Como resultado de la Primera Guerra Púnica, Cartago, hasta entonces invencible en el mar, vaciló. Roma logró la victoria y obtuvo sus primeras posesiones ultramarinas con estatus de provincias: Córcega, Cerdeña y parte de Sicilia. El gigante africano no perdonó la pérdida de sus territorios. En la Segunda Guerra Púnica apareció en escena el general cartaginés Aníbal, un hombre que juró destruir Roma. Logró un milagro estratégico. Cruzó con un enorme ejército y elefantes los nevados Alpes y se adentró directamente en Italia. Comenzó una pesadilla absoluta. Aníbal infligió derrotas aplastantes a los romanos. El punto culminante fue la batalla de Canas. Un campo polvoriento se tiñó con la sangre de 70.000 soldados romanos, entre ellos un cónsul y un tercio del Senado. En cada hogar romano se escuchaba el llanto. La historia de la República pendía de un hilo. Los aliados traicionaban la ciudad, y el ejército enemigo estaba a apenas unos días de las murallas de ladrillo. 16 largos años de permanencia de Aníbal en Italia convirtieron la vida de toda una generación en un miedo constante y primitivo. La salvación llegó gracias a una audacia estratégica. El joven general romano Escipión Africano comprendió una verdad dura. Era extremadamente difícil derrotar a Aníbal en sus propios términos. Entonces, Escipión hizo una jugada que cambió el curso del enfrentamiento. Dejó que Italia se recuperara, trasladó la guerra a África y atacó justo bajo las murallas de Cartago. La maniobra fue impecable. El Senado cartaginés, presa del pánico, ordenó el regreso de Aníbal a su tierra natal. En las llanuras de Sama, bajo un sol abrasador, dos grandes estrategas se enfrentaron cara a cara, y los romanos vencieron a Aníbal. Cartago fue puesta de rodillas. Medio siglo después, durante la Tercera Guerra Púnica, Roma terminaría lo que había comenzado. La ciudad, con 1000 años de historia, sería completamente incendiada, y sus tierras se convertirían en un desierto estéril. El puño de hierro abrió los dedos y tomó para sí todo el Mediterráneo. El mayor enemigo externo desapareció para siempre, dejando tras de sí montañas de trofeos, millones de nuevos esclavos y tierras fértiles sin fin. Roma se convirtió en el hegemón absoluto, imponiendo su voluntad a reyes y pueblos desde el océano hasta los desiertos. Ningún ejército en el mundo podía ya desafiar a las legiones, endurecidas en un fuego que duró siglos. La República conquistó el mundo. Ahora debía conquistar su propio ser. La victoria sobre el mundo resultó ser un veneno lento para Roma. Tras el triunfo sobre Cartago, las legiones avanzaron implacables a través de las guerras macedónicas y sirias. La península balcánica y Asia Menor cayeron bajo el filo de los gladius, convirtiendo a Roma en la mayor potencia del Mediterráneo. El oro fluía hacia la capital en un torrente constante.
Por las calles empedradas y ardientes rodaban pesados carros cargados con tesoros extranjeros y estatuas de dioses vencidos. La multitud celebraba con júbilo. Detrás de uno de esos carros camina con paso pesado el legionario Lucio, un veterano que ha entregado 10 años de su vida a interminables campañas. Su piel está curtida por el sol africano y su cuerpo marcado por cicatrices. Lucio regresa a su pueblo natal, esperando un merecido descanso y un hogar cálido. Pero en lugar de eso, encuentra un terreno baldío cubierto de maleza. Su terreno fue vendido hace mucho tiempo para saldar deudas. Los mojones que marcaban las parcelas fueron desplazados, la familia expulsada, y en el lugar de aquella modesta parcela campesina, se extendió una inmensa plantación propiedad de un influyente senador. Roma se envenenó a sí misma con su propio éxito. Las guerras de conquista provocaron una enorme llegada de esclavos a Italia, y la esclavitud se convirtió en la base fundamental de toda la economía. Las pequeñas fincas campesinas simplemente no podían competir con la mano de obra gratuita. Las grandes latifundias, sustentadas en el trabajo esclavo, se multiplicaban y absorbían las tierras a su alrededor, arruinando a miles como Lucio. Los héroes de ayer, que forjaron la grandeza de la República, se convertían en mendigos que dormían en sucias callejuelas de la capital. La concentración de cientos de miles de personas encadenadas en tierras italianas convirtió al país en una verdadera bomba de tiempo. El grito desesperado de este sistema enfermo fue la mayor rebelión de esclavos de la antigüedad, liderada por Espartaco, que estalló en el año 74 antes de nuestra era. Gente reducida a la condición de herramientas parlantes, acumuló durante años una furia sorda bajo el sol abrasador de los latifundios y en las estrechas cámaras de las escuelas de gladiadores. Su levantamiento sacudió toda Italia. Los rebeldes derrotaron una y otra vez a las tropas regulares, sembrando un terror helado entre los mismos aristócratas que se enriquecían con su sangre. La revuelta fue sofocada con gran dificultad. Los vencedores cubrieron la vía Apia con miles de cruces de madera, cada una con prisioneros crucificados, dejando los cuerpos en descomposición para que los aves carroñeras se los llevaran. La insurrección de Espartaco fue solo el síntoma más brutal de una descomposición interna mucho más profunda. El tribuno de la plebe, Tiberio Graco, intentó salvar a ciudadanos marginados como Lucio. Él comprendía claramente una verdad implacable. Un estado sin campesinado libre estaba condenado a desplomarse bajo su propio peso. Graco propuso una ley agraria radical que establecía un límite estricto al tamaño máximo de tierras que podían poseer los ricos. Todos los excedentes debían ser confiscados por el Estado y redistribuidos entre los pobres. A pesar de la feroz resistencia de la nobleza, la aristocracia ancestral que mantenía al Senado bajo su férreo control, Graco logró que se aprobara esta ley. Los hechos posteriores cambiaron para siempre el curso de la historia. A Tiberio y a 300 de sus seguidores los golpearon hasta la muerte con patas rotas de bancos de madera, justo sobre las losas de piedra del foro. No fue simplemente una represalia política. Por primera vez en la historia de la República, se rompió un tabú sagrado. La sangre de un ciudadano se derramó en el mismo corazón de Roma debido a diferencias políticas. El asesinato marcó un punto sin retorno, después del cual la violencia se convirtió en algo habitual. Una década más tarde, su hermano, Cayo Graco, continuó las reformas, proponiendo la distribución de tierras en las provincias ultramarinas. Lo esperaba el mismo destino. También fue asesinado por sus opositores políticos. La muerte de los hermanos Graco no resolvió ninguno de los problemas acumulados, sino que amplificó las contradicciones al máximo, abriendo el camino hacia una época de sangrientas guerras civiles. Las fracturas no solo atravesaron las clases sociales, sino también toda la geografía de los Apeninos. A principios del primer siglo antes de nuestra era, las tribus aliadas de Italia, los itálicos,
se alzaron en armas contra la capital. Durante décadas, ellos habían derramado sangre en las legiones romanas, pagado impuestos, pero seguían siendo ciudadanos de segunda categoría, sin derecho a voto. Así comenzó la Guerra de los Aliados, un conflicto por el derecho a ser reconocidos como ciudadanos romanos. Los que ayer compartían armas, ahora se mataban con una crueldad metódica, empleando las mismas tácticas y espadas. Finalmente, los generales romanos derrotaron a las fuerzas itálicas en el campo de batalla. La paradoja estaba en que el Senado se vio obligado a ceder y a integrar a toda la población de la península itálica dentro de la comunidad ciudadana romana. El Estado sobrevivió formalmente, pero el viejo sistema de gobierno perdió definitivamente el control. La amenaza de un colapso total exigió una intervención radical en la esencia misma de la máquina militar. El general Gayo Mario llevó a cabo una reforma que cambió para siempre el aspecto de las legiones. Se eliminó el servicio militar obligatorio para los terratenientes. En su lugar, se instauró el reclutamiento en un ejército profesional, al que ahora podían acceder los ciudadanos más pobres, esos mismos campesinos arruinados que no tenían nada que perder. Ellos se unían al ejército no por una defensa abstracta de la patria, sino por su supervivencia física. Los soldados comenzaron a recibir un sueldo regular y parcelas de tierra directamente de su comandante. Este paso, que a simple vista parecía administrativo, rompió la columna vertebral de la República. El legionario ya no dependía del Senado. Era alimentado, vestido y recompensado por un general en particular. El ejército dejó de ser el escudo de la nación para convertirse en la espada leal de líderes ambiciosos. La reforma de Mario creó un arma nueva. Solo faltaba esperar al hombre que se atreviera a dirigirla contra Roma misma. El hombre que se atrevió a dirigir su espada contra la propia capital no tardó en aparecer. En Roma, finalmente se consolidaron dos partidos políticos irreconciliables: los optimates, fervientes defensores del poder de la antigua nobleza, y los populares, que exigían la continuación de las reformas. Su odio mutuo encendió una chispa que hizo arder toda Italia. El enfrentamiento entre el anciano reformista, Gayo Mario, y el cruel aristócrata, Lucio Cornelio Sila, se transformó en una guerra civil abierta. Sila hizo algo que durante siglos se consideró un sacrilegio impensable. Al regresar de Oriente, no disolvió sus legiones a las puertas de la ciudad, sino que las dirigió directamente hacia Roma. Por primera vez en la historia, las pesadas botas de hierro de los soldados romanos pisaron el empedrado de su propia ciudad como conquistadores. Los habitantes miraban aterrorizados desde los tejados cómo sus propios defensores asaltaban las murallas. Sila tomó la capital tras un sangriento enfrentamiento y estableció una dictadura sin límite de tiempo. Su base fue un terror político sin precedentes: las proscripciones, tablas de madera blanqueadas con listas de personas declaradas fuera de la ley, eran clavadas directamente en las columnas del foro. Cualquier transeúnte podía matar a alguien de la lista, llevar su cabeza cortada a las autoridades y recibir una parte de las pertenencias de la víctima. Vecinos delataban a vecinos por una fértil parcela de tierra, y los esclavos degollaban a sus dueños para obtener la libertad. El viejo mundo se derrumbó, pisoteado por quienes juraron protegerlo. Después de la muerte de Sila, nuevos jugadores ocuparon el tablero de ajedrez de la República, teñido con la sangre seca. Las instituciones tradicionales de poder, el Senado, los tribunos de la plebe, las asambleas judiciales, se convirtieron en peones inútiles. El verdadero poder ahora se medía exclusivamente por la cantidad de espadas leales. Por encima de todos se erguía Cneo Pompeyo el Grande, un general famoso que había ampliado las fronteras del Estado hacia el este y estaba acostumbrado a los honores reales. Pero sabía que no podría mantener el tablero solo. En el año 60, antes de nuestra era, Pompeyo, el acaudalado Marco Licinio Craso y el brillante pero endeudado político Cayo Julio César formaron el primer triunvirato.
Estos 3 hombres dividieron simplemente el mayor estado del Mediterráneo entre ellos, como si fuera un botín de guerra. Tomaban decisiones a la sombra de sus villas, evitando con cinismo todos los procedimientos legales. Los triunviros repartieron el poder sobre las provincias clave y los ejércitos estacionados allí. César recibió el mando de la Galia, una región salvaje, boscosa e indómita al norte. Esa era su única oportunidad para transformar su figura de un peón común en una reina todopoderosa. Durante la dura Guerra de las Galias, que se extendió desde el año 58 hasta el 50 antes de nuestra era, César logró lo imposible. Atravesando densos bosques y pantanos helados, conquistó todo el vasto territorio de la Galia independiente. Cientos de asentamientos fueron arrasados por completo, y cientos de miles de personas murieron o fueron reducidas a esclavitud. Esta implacable campaña le otorgó al comandante una riqueza increíble y, lo que era aún más importante, un ejército completamente leal y endurecido en batallas constantes. Los legionarios veneraban a su líder, que dormía en el suelo desnudo bajo la lluvia torrencial y comía la misma dura sopa que ellos. El éxito de César provocó un miedo visceral en la capital. En el año 49 antes de nuestra era, los senadores, aliados con un Pompeyo aterrorizado, ordenaron al vencedor disolver el ejército y regresar a Roma como un ciudadano común. Esto significaba la destrucción política y un juicio inevitable. En un día de invierno, César llegó a un pequeño río fronterizo llamado Rubicón, que separaba su provincia de las tierras centrales. Dar un paso al otro lado con armas en mano equivalía a declarar la guerra a su propia patria. Durante largos minutos, contempló en silencio el oscuro y helado río, sopesando el destino del mundo. Luego, pronunció una frase breve: «La suerte está echada», y espoleó a su caballo. Fue una decisión existencial de un solo hombre, que marcó un punto sin retorno para toda la civilización occidental. Con un movimiento rápido, César tomó control de la península, derrotó en una serie de sangrientas batallas a los ejércitos de Pompeyo y finalmente fue proclamado dictador vitalicio. El triunfo absoluto del vencedor fue ridículamente efímero. El grupo de aristócratas supervivientes creía sinceramente que la destrucción física de un tirano podía, de manera mágica, devolver la libertad perdida. En los idus de marzo, el 15 de marzo del año 444 antes de nuestra era, los conspiradores, liderados por Bruto y Casio, rodearon a César justo durante una sesión del Senado. Destellaron las hojas ocultas en los pliegues de las togas. 23 puñaladas acabaron con la vida del todopoderoso dictador. Su cuerpo destrozado quedó tendido sobre el frío mármol, a los pies de la estatua de su más acérrimo enemigo, Pompeyo. Los asesinos salieron a las calles bañadas por el sol, con las cuchillas ensangrentadas, celebrando y llamando al pueblo a festejar el regreso de la República. Pero la multitud respondió con un presentimiento oscuro y pesado de desgracia. Los conspiradores no comprendieron lo esencial. Cortaron la cabeza de la hidra, pero el propio sistema estatal llevaba tiempo podrido. El asesinato de César no salvó a la República, solo abrió el camino a gobernantes aún más calculadores, desatando la más terrible carnicería por su legado. En un tablero de ajedrez desgarrado, comenzó la partida final, la más sangrienta. Tras la muerte del dictador, su hijo adoptivo y heredero de 19 años, Octavio, el experimentado general Marco Antonio y el influyente comandante Lépido, formaron el segundo triunvirato. Su primer objetivo común fue una venganza brutal. Al llevar las legiones unidas hacia el este, los triunviros derrotaron al ejército de Bruto y Casio en la batalla de Filipos, obligando a los asesinos de César a quitarse la vida. Tan pronto como desaparecieron sus enemigos comunes, los depredadores inevitablemente se lanzaron unos contra otros. Comenzó la lucha final por el poder absoluto entre el frío y metódico Octavio y el impulsivo Marco Antonio.
quien contaba con el apoyo de la poderosa reina egipcia Cleopatra. Oriente se enfrentó a Occidente. La conclusión llegó en el año 31 antes de nuestra era, en la grandiosa batalla naval frente al cabo Actium. Entre restos ardientes, humo y galeras hundiéndose, la flota de Octavio logró una victoria decisiva. Las últimas piezas independientes fueron barridas para siempre del tablero. En el año 27 antes de nuestra era, cansado de décadas de matanzas continuas, el Senado otorgó a Octavio el título de Augusto, que significa el Sagrado. Este suceso se considera el inicio formal del Imperio Romano. La República estaba muerta, sumida en sangre. Sobre sus ruinas, un hombre construiría un imperio de mármol y silencio. El imperio no nació de gritos de victoria, sino del silencio. Tras décadas de peleas callejeras en los puentes de la capital, se impuso una calma inusual, casi ensordecedora. Octavio, un hombre de 33 años que recibió del Senado el título de Augusto, no solo logró detener el derramamiento de sangre, se convirtió en el arquitecto de toda una civilización. Sabía muy bien que los romanos no soportaban ni la palabra rey. Cualquiera que se atreviera a ponerse una corona terminaría con una docena de puñaladas en la espalda, tendido sobre una fría piedra. Por eso, Augusto creó el Principado, una elegante ilusión política que le permitía gobernar solo, sin ostentar atributos reales. Conservó con cuidado la fachada acostumbrada, un respetable senado, elecciones anuales de cónsules, bulliciosas asambleas populares, pero detrás de esos muros antiguos surgió un sistema de gobierno completamente nuevo, donde cada pasillo conducía discretamente a su despacho. En los papeles, seguía siendo príncipe, el primero entre iguales, un humilde servidor de la República. En la práctica, al concentrar en sus manos todas las palancas clave del poder, mantenía el control absoluto sobre todo el Mediterráneo. Para sostener este mundo se necesitaban decorados impresionantes. La capital se vio envuelta en una obra monumental que transformó los estrechos barrios de madera en majestuosas avenidas. El golpeteo de los martillos no cesaba desde el amanecer hasta el atardecer. Más tarde, el emperador diría con orgullo: «Recibí Roma de ladrillo y la dejé de mármol». Estas palabras se convirtieron en el lema de una época. Augusto no solo remodelaba calles, sino que también reformaba la conciencia de la gente, intentando revivir la severa moral de los antepasados. Restauraba templos y promulgaba leyes estrictas sobre el matrimonio y la moralidad. Para la gente común, lanzó un programa social sin precedentes. El pan gratuito salvaba a cientos de miles de la muerte por hambre, y los espectáculos en las arenas distraían eficazmente a la multitud de pensamientos sobre la libertad perdida. Un pueblo bien alimentado y entretenido no suele rebelarse. Al mismo tiempo, la cultura floreció. El reinado de Augusto se convirtió en la edad de oro de la literatura latina, cuando Virgilio, Horacio y Ovidio, bajo el generoso patrocinio de la corte, creaban sus versos inmortales. Detrás de esa fachada de mármol se ocultaba un frío acero. Augusto creó el primer ejército profesional de la historia, 25 legiones de veteranos endurecidos que recibían un salario regular. Las tropas fueron retiradas de Italia y destacadas en las fronteras lejanas, para que ningún general ambicioso pudiera avanzar hacia la capital. Para su protección personal, dentro de la ciudad se estableció la Guardia Pretoriana. Las fronteras se expandían sin cesar, hasta que la máquina militar se topó con una verdadera masacre. En el año 9 después de Cristo, en las impenetrables selvas del bosque de Teutoburgo, los germanos tendieron una trampa y aniquilaron 3 legiones. Al enterarse de la derrota, el emperador, ya con canas, no se cortó el cabello durante semanas. Caminaba por los salones del palacio, se golpeaba la cabeza contra los marcos de las puertas y gritaba al vacío, exigiendo al general caído que devolviera a sus soldados. Tras ese golpe, Augusto renunció para siempre a conquistar Germania. Las fronteras se estabilizaron.
Pero el verdadero peligro no estaba en los bosques. El emperador nunca pudo resolver la cuestión clave: cómo transferir legalmente al heredero el poder absoluto, cuidadosamente oculto detrás de decorados republicanos. Con la muerte del fundador del sistema, el trono pasó a manos de su hijastro, Tiberio, un hombre sombrío, reservado y eternamente desconfiado. El mecanismo bien engrasado del principado comenzó a fallar en las manos de alguien con un temperamento completamente distinto. La Edad Dorada fue reemplazada rápidamente por una paranoia asfixiante. Bajo el mandato de Tiberio, la principal herramienta de poder se convirtió en la ley contra la ofensa a la majestad. Esta norma jurídica se transformó en una cadena de represiones políticas. Una broma imprudente en la mesa, la fundición de una moneda con el perfil del gobernante o la denuncia de un vecino podían terminar en torturas, confiscación de bienes y ejecución. La aristocracia vivía en un miedo animal, compitiendo por ganarse el favor y enfrentándose entre sí. Además, los pretorianos fueron trasladados directamente a Roma. Su campamento fortificado creció junto a las murallas de la ciudad, y los comandantes de la guardia adquirieron un enorme poder en las sombras. Las espadas regresaron a la gran política, convirtiéndose en el último argumento en cualquier disputa. El sistema se fortaleció tanto que el emperador ya no necesitaba mostrarse en persona ante sus súbditos. Cansado de las intrigas palaciegas, las conspiraciones y el odio silencioso de la multitud, Tiberio abandonó Roma para siempre. Se retiró a la rocosa isla de Capri, transformándola en una fortaleza impenetrable custodiada por la flota. Desde allí, tras los altos muros de sus villas, gobernó hasta el fin de sus días, aquel vasto imperio solo con cartas y órdenes secas de ejecuciones. Capri se convirtió en el símbolo de una nueva era, la tiranía a distancia, invisible, pero capaz de alcanzar a cualquiera. Los historiadores antiguos escribieron que el final de este mandato estuvo a la altura de aquella atmósfera de miedo. Cuando Tiberio, de 77 años, cayó en estado de inconsciencia, la corte ya celebraba el cambio de poder, pero el anciano despertó de repente y pidió comida. Entonces, fue estrangulado con un montón de mantas por orden directa del heredero, el joven Calígula. La brillante máquina política reveló su mayor defecto. Ofrecía estabilidad en manos sabias, pero se convertía inmediatamente en instrumento de terror bajo gobernantes tiránicos. Augusto construyó un sistema para semidioses. Lo dejó en manos de gente común, y al siguiente, en el trono le esperaba un destino de locura y monstruos. Los monstruos no siempre llegan al poder con el rostro desencajado. A veces sonríen, y la multitud estalla en júbilo. Cayo Julio César, Augusto Germánico, de 24 años, conocido en la historia por su cariñoso apodo infantil, Calígula, o el Botita, comenzó como un salvador para todos. Joven, generoso, accesible. Los romanos celebraban, liberándose de la opresiva paranoia de las décadas anteriores. Pero entonces, llegó una fuerte fiebre. Calígula sobrevivió, pero el hombre que se levantó de la cama, con ojos hundidos y piel pálida, era una persona completamente diferente. No fue un lento deslizarse hacia la tiranía, fue un abrupto salto hacia una locura absoluta y sin esperanza. El favorito del público de ayer comenzó a reclamar honores divinos, haciendo que senadores canosos cayeran de rodillas ante sus estatuas doradas. Mantenía relaciones incestuosas abiertas con sus propias hermanas, desafiando toda la moral romana. En banquetes fastuosos y cargados del aroma de los inciensos, Calígula arrebataba con frialdad a las esposas de los patricios más ilustres, llevándoselas directamente de la mesa, mientras los maridos guardaban un silencio aterrorizado. El tesoro del Estado, rebosante de oro heredado de sus predecesores, se evaporó en cuestión de meses, en fiestas grandiosas y proyectos absurdos, como un enorme puente flotante sobre la bahía. Arruinando el imperio, el zapato impuso nuevos impuestos burlones
y comenzó a confiscar sistemáticamente las propiedades de los ciudadanos más ricos, enviándolos a la muerte mediante denuncias falsas. El poder absoluto, sin límite de ley alguna, devoró la personalidad del gobernante y escupió a un monstruo. La paciencia de Roma se agotó en el año 41 después de Cristo. En la penumbra de un pasadizo subterráneo del palacio, el comandante de la Guardia Pretoria, junto con los conspiradores, acabó con la vida de Calígula a espadazos. El arma, colgada por el fundador del imperio, retumbó con un estruendo ensordecedor. Los guardianes de élite comprendieron entonces su verdadero poder y se convirtieron en quienes moldeaban a los reyes. Mientras los senadores en la colina capitolina debatían seriamente la restauración de la República y el regreso a las antiguas libertades, los soldados saqueaban las vacías estancias imperiales. Detrás de una pesada cortina de seda, encontraron a un hombre temblando de miedo instintivo. Era Claudio, el tío materno del tirano asesinado. En la corte, toda su vida lo habían considerado un científico excéntrico inofensivo, tartamudo y con una discapacidad, incapaz incluso de mantener la cabeza erguida. En lugar de recibir la estocada, los pretorianos lo sacaron a la luz y lo proclamaron nuevo gobernante del mundo. Esta escena irónica, casi cómica, fue la mayor humillación para el antiguo Senado romano. El destino de la civilización ya no se decidía en las salas de mármol, sino en los barracones impregnados de sudor y acero de la Guardia Armada. La paradoja era que el anciano aterrado, detrás de la cortina, resultó ser un administrador increíblemente eficaz. Claudio puso orden en el caos administrativo, creando la primera Cancillería estatal permanente con una estructura clara de funcionarios. Fue bajo este académico cojo y reservado que las legiones romanas lograron lo que ni el gran César pudo: cruzar el estrecho y conquistar definitivamente la neblinosa Bretaña. Los triunfos militares en los confines del mundo no podían ocultar la profunda grieta estructural en el corazón mismo de la capital. Roma aún no tenía una ley clara sobre la sucesión al trono. El poder no se transmitía según estrictas normas jurídicas, sino únicamente por el derecho de proximidad física al cuerpo del gobernante. En esas condiciones, la política oculta inevitablemente se trasladaba al dormitorio del emperador, convirtiendo las intrigas palaciegas de dramas personales en la principal herramienta del Estado. La tercera esposa de Claudio, Mesalina, se hizo famosa en toda la ciudad por su desenfreno fenomenal, pero no fueron sus escandalosas infidelidades las que la perdieron. Intentó organizar una conspiración para poner en el trono a su amante y pagó con la vida de inmediato. Su lugar fue ocupado por la autoritaria y fría Agripina. Ella actuaba con astucia, limpiando metódicamente el campo político de sus competidores. Paso a paso, Agripina logró que el envejecido Claudio adoptara oficialmente a su hijo del primer matrimonio, el joven Nerón. Apenas los sellos necesarios estuvieron en el pergamino, el emperador se volvió un obstáculo. En un fastuoso banquete en el palacio, le sirvieron a Claudio su plato favorito: setas blancas, generosamente sazonadas con un veneno mortal. Un sistema basado en conexiones personales y susurros a escondidas, que terminaba generando el veneno que lo corroía desde dentro. El cambio de gobernante volvió a regalar a los romanos una breve ilusión de estabilidad. Los primeros años del mandato del joven Nerón, bajo la supervisión de sabios tutores filósofos, resultaron sorprendentemente suaves. Los impuestos se reducían y las leyes severas se atenuaban. Esta frágil calma se desplomó cuando el joven decidió liberarse del asfixiante control de su dominante madre. Al entrar en un conflicto político duro con Agripina, Nerón ordenó directamente su asesinato. El matricidio fue un punto de no retorno, que rompió las últimas barreras psicológicas en la mente del emperador. Dejando de lado los tediosos asuntos del Estado, se sumergió por completo en el arte. Nerón realmente se consideraba un cantante, poeta y actor insuperable. Para un aristócrata romano, subir al escenario teatral equivalía a un suicidio social
y a una vergüenza pública. Pero nadie osaba contradecir al soberano de medio mundo. Los respetados senadores pasaban horas sentados en los abrasadores bancos de piedra de los anfiteatros, escuchando la interpretación del emperador en la cítara, hasta el frenesí, aplaudiendo por miedo a sus propias vidas. El trono se convirtió en un escenario teatral, y el gran imperio, en rehén de un actor que había perdido la medida. El punto culminante de este prolongado drama llegó en el año 644 de nuestra era. Un gran incendio devastó Roma, transformando sus estrechas calles de madera en trampas ardientes y rugientes. 2/3 de la milenaria capital quedaron reducidos a cenizas, dejando tras de sí solo ruinas humeantes y el olor a carne quemada. Una multitud enorme, despojada de techo y alimento, exigía sangre del culpable. Nerón encontró un chivo expiatorio perfecto. Culpó del incendio a una secta oriental poco conocida en ese entonces, los cristianos. Esta decisión cínica puso en marcha la maquinaria de las primeras persecuciones masivas de la historia. Personas eran crucificadas en cruces de madera, arrojadas a fieras salvajes en los anfiteatros y quemadas vivas, usadas como antorchas humanas para iluminar los jardines imperiales. La irresponsabilidad de un solo hombre dio origen a una tradición sangrienta que duraría siglos. La paciencia del imperio se agotó. Las lejanas provincias se levantaron contra el artista que había perdido la razón, y las legiones endurecidas en combate se negaron a obedecer las órdenes desde la capital. Acorralado, abandonado incluso por su propia guardia en una villa fuera de la ciudad, Nerón, en pánico, se clavó un puñal en la garganta. Fue el último gobernante de la dinastía de los Julios Claudios. El último descendiente de César estaba muerto. El trono quedaba vacío, y 4 generales con sus fieles legiones consideraban que les pertenecía a ellos. La muerte del último miembro de la dinastía de los Césares no solo dejó un trono vacío, creó un vacío que absorbió con estruendo todo el imperio. El año 69 de nuestra era pasó a la historia como el año de los 4 emperadores. Y no fue un simple cambio de poder, sino una sangrienta rueda de la fortuna. Generales proclamados por sus legiones marchaban hacia la capital, asesinaban al antecesor, accedían al trono por unos meses y luego caían bajo las espadas del siguiente aspirante. Galba, Otón, Vitelio. Sus nombres se sucedían más rápido de lo que la seca alcanzaba a acuñar sus perfiles. La guerra civil, que parecía enterrada por Augusto, regresó con una furia animal renovada. Roma se devoraba a sí misma una vez más. De ese caos humeante surgió un hombre de un carácter completamente distinto. No era aristócrata, ni un loco, ni un artista. Flavio Vespasiano era un comandante endurecido en batallas, al mando de las legiones del Este. Un soldado de pura cepa. No prometía riquezas, prometía orden. Y lo cumplió. Vespasiano volvió a coser el imperio que se deshacía en las costuras y se ocupó de lo que más le preocupaba, las arcas vacías. Su pragmatismo rozaba lo anecdótico. Cuando lo acusaron de imponer un impuesto sobre los baños públicos, llevó una moneda al olfato del crítico y pronunció una frase que quedó inmortalizada. El dinero no tiene olor. Esa frase es el símbolo de toda su época. Después de décadas de locura teatral, llegó al poder un administrador sobrio y práctico. Y fue con ese dinero, sin olor alguno, que puso la base del símbolo más grandioso de Roma, el Coliseo. Su hijo Tito gobernó poco tiempo, pero su nombre quedó para siempre ligado a otro fuego. Esta vez, natural. En el año 79 de nuestra era, el Vesubio despertó, sepultando vivos bajo una capa de ceniza ciudades enteras, incluyendo Pompeya. El hermano de Tito, Domiciano, resultó ser la sombra de su padre. Su gobierno autoritario terminó de forma predecible, con una conspiración y puñaladas. El asesinato de Domiciano pudo haber sumido a Roma nuevamente en el abismo. Pero ocurrió algo distinto. Un Senado envejecido, humillado
y pisoteado por los gobernantes anteriores, hizo su jugada más sabia en un siglo. Eligieron como emperador a uno de los suyos, el anciano y sin descendencia Nerva. Él, consciente de que necesitaba un sucesor fuerte, tomó una decisión que cambió la historia del imperio para siempre. En lugar de buscar a un familiar lejano, adoptó al mejor general de su tiempo, Trajano. Así nació un sistema que resolvió el problema fundamental que había destruido a la dinastía de César. El poder dejó de transmitirse por mero azar del nacimiento. Se otorgaba por méritos. Este principio dio inicio a una edad dorada, la era de los 5 buenos emperadores. Roma, al fin, parecía haber encontrado su fórmula ideal de gobierno, transformándose de una finca familiar en un verdadero imperio dirigido por los más capaces. La fórmula rindió frutos de inmediato. Trajano, el primer gobernante nacido fuera de Italia, se convirtió en la encarnación del poder romano. Bajo su mandato, el imperio alcanzó su apogeo, la máxima extensión en toda su historia. Sus fronteras se extendían desde las frías brumas de Bretaña hasta las ardientes arenas de Mesopotamia, desde los rápidos del Nilo hasta las riberas del Danubio. El Senado le otorgó el título de el mejor, pero ese triunfo tuvo un precio. El imperio se tensó como una cuerda al límite, y mantener un territorio tan vasto se volvió casi imposible. Su sucesor, Adriano, comprendió esto mejor que nadie. Detuvo las conquistas. La era de expansión dio paso a una época de defensa. Adriano viajó durante años por las provincias, no para celebrar victorias, sino para inspeccionarlas. Construyó murallas. La famosa muralla de Adriano en Bretaña no es solo una frontera, es un reconocimiento pétreo de que el mundo más allá de la civilización permanecerá siempre hostil. La Edad de Oro se transformó en un siglo dedicado a la construcción de las más grandes fortificaciones. Al fortalecer el imperio desde afuera, Adriano también remodeló su corazón, levantando en la capital la cúpula eterna del Panteón. La cima de este otoño dorado fue el reinado de Marco Aurelio. Subió al trono un filósofo, un estoico, cuyas anotaciones personales, a mí mismo, se convirtieron en uno de los monumentos más grandes del pensamiento humano. Escribía sobre la serenidad, la aceptación del destino y la paz interior. La ironía estaba en que este emperador pacífico tuvo que pasar casi todo su mandato en guerras interminables y agotadoras, no en campañas por la gloria, sino en una defensa brutal. No conquistaba, contenía el avance de las tribus germánicas en la frontera del Danubio, aplastando hordas bárbaras en el barro frío, para que en la capital pudieran montar obras de teatro y escribir poesía. En su tienda de campaña, bajo el ulular del viento helado, el emperador filósofo defendía un mundo en el que él mismo no tenía ni un minuto de descanso. Cerraría los ojos allí mismo, en la fría frontera del Danubio, sin saber que dejaba el imperio en manos de un gladiador. La Edad de Oro no terminó con un suave declive, sino con un estruendoso estruendo. La sabiduría, forjada en los gélidos campos a orillas del Danubio, dio paso al rugido de las multitudes en el estadio. El hijo de Marco Aurelio, Cómodo, simplemente borró de la historia la tradición centenaria de adoptar a los más capaces. No necesitaba al mejor, se necesitaba a sí mismo. Los consejos de Estado, los informes de los generales, los reportes oficiales, todo eso le causaba hastío. Su verdadero elemento no era el Senado, sino la arena. Salía a ella no para observar, sino para luchar. El heredero de Augusto y Trajano se ponía pesadas armaduras y enfrentaba fieras salvajes y gladiadores curtidos. Y cada vez que su espada atravesaba a un león o a un adversario caído, las gradas estallaban en ovaciones. Los espectadores no comprendían lo esencial. Aplaudían no una hazaña, sino el colapso mismo de la idea del imperio. No era un capricho real, sino una sentencia de muerte.
Todo aquello que su padre defendió con su fuerza y tranquilidad, el deber, el servicio, la grandeza, se había cambiado por un espectáculo sangriento y una vana arrogancia. El asesinato de Cómodo solo encendió la mecha. Estalló una nueva guerra civil, y de ese infierno emergió no un político sutil, sino el duro general Septimio Severo. Pero él no trajo la tan esperada paz, sino reglas completamente nuevas para el juego. Todos los adornos elegantes que casi 3 siglos mantuvieron Augusto y sus sucesores fueron aplastados por la bota militar. Se acabó el espectáculo de primero entre iguales. Terminó el falso respeto hacia el Senado. Severo instauró una monarquía militarista y burocrática sin tapujos. El poder ya no provenía de la voluntad de los dioses, ni del consentimiento de la nobleza. Ahora, la autoridad residía en las legiones. Su consejo para sus sucesores era claro y directo: páguenle a los soldados y que el resto se aguante. El Estado dejó de ser un hogar común. Se convirtió en un botín para el ejército. Este esquema cínico funcionó mientras en las arcas resonaba la plata. El hijo del norte, Caracalla, fue aún más lejos. En el año 212, emitió un decreto que en el papel parecía un acto de generosidad sin precedentes. Toda la población libre del imperio recibía la ciudadanía romana. Millones de habitantes de la Galia, Siria y Egipto se convirtieron en un solo día en ciudadanos plenos de Roma. Pero detrás de este amplio gesto no había humanismo, sino un frío cálculo contable. Más ciudadanos significaban más contribuyentes, más impuestos, más oro para las legiones. Sin embargo, pronto eso tampoco fue suficiente. Cuando esos mismos soldados asesinaron al último de la dinastía de los Severos, Alejandro, la frágil estructura se derrumbó definitivamente. El resorte que se había comprimido durante décadas finalmente se liberó, y su impacto fue devastador. Así comenzó la crisis del siglo III, y no fue solo una mala racha, sino un colapso total del sistema, cuando el golpe afectó a todos los puntos clave del Estado al mismo tiempo. Primero, se desplomó la política. En 33 años, desde el 235 hasta el 268, el trono cambió de manos 29 veces. 29 llamados emperadores soldados. No eran confirmados por el Senado. Los proclamaban las legiones en las fronteras lejanas. Esas mismas legiones los mataban a los pocos meses, si se retrasaban con el pago. De esos 29, solo uno murió de muerte natural. El trono se convirtió en una sentencia de muerte. Al mismo tiempo, la economía moría. Guerras interminables y la entrega constante de dinero a los soldados vaciaron las arcas por completo. La plata desapareció de las monedas, dejando solo piezas de cobre con una delgada capa de oro. El comercio se detuvo. Las carreteras por donde antes fluía la vida se convirtieron en trampas. Los campos se llenaron de maleza. Y desde afuera, los enemigos avanzaron. Las fronteras que parecían eternas se rompieron por completo. Al norte, tribus germánicas cruzaron el Rin y el Danubio. Desde el este, una Persia renovada y agresiva lanzó su ofensiva. El imperio no solo se defendía, se fragmentaba. Al oeste, se separó el imperio galo. Al este, surgió el reino de Palmira. El mundo romano unificado dejó de existir. Y sin embargo, incluso en ese infierno, el sistema luchaba desesperadamente por sobrevivir. De esa matanza sangrienta surgió el emperador Aureliano, otro soldado endurecido en las fronteras del Danubio. En tan solo 5 años, de 270 a 275, logró lo imposible. Con mano firme, derrotó a los separatistas, recuperando el control tanto de la Galia como del Oriente. Frenó el avance de los bárbaros, reunificó un mundo que ya se daba por perdido y ganó el título oficial de Restaurador de la Paz. Pero eso fue solo una pausa. Durante medio siglo,
los emperadores morían más rápido de lo que los acuñadores podían grabar sus rostros en las monedas. El imperio llevaba tiempo siendo un cadáver, pero apareció alguien que decidió devolverle la vida, convirtiéndolo en una enorme prisión. El hombre que convirtió un estado moribundo en un gigantesco cuartel se llamaba Diocleciano. El año 284 marcó un punto histórico de inflexión. La crisis del siglo III finalmente llegó a su fin, pero el imperio de Augusto y Trajano murió irremediablemente. Sobre sus frías cenizas, Diocleciano construyó el Dominado, una máquina burocrática implacable de control total. La palabra príncipe, que significaba el primero entre iguales, desapareció para siempre del léxico político. A partir de entonces, el emperador fue el Dominus, el señor absoluto. Los ciudadanos se convirtieron en súbditos sin derechos, obligados a postrarse ante un gobernante vestido con pesados sedas y cubierto de piedras preciosas. Para evitar que esta enorme y torpe estructura, extendida a lo largo de 3 continentes, colapsara bajo su propio peso, Diocleciano dividió el imperio en 4 partes e instauró el sistema de tetrarquía, un gobierno de 4 líderes. La organización del nuevo poder replicaba con exactitud la estructura de una megacorporación transnacional moderna. Diocleciano se nombró a sí mismo director general, tomando bajo su control personal el rico Oriente. A su general más confiable le entregó el cargo de director ejecutivo en el inquieto Occidente. Bajo cada uno de ellos había un vicepresidente, un gobernante menor, preparado para asumir el mando en caso de la muerte del superior. El sistema parecía perfecto, calibrado al milímetro. Para ejercer un control absoluto, solo se requería una obediencia total, y cualquier disidencia era eliminada con mano dura. Fue Diocleciano quien organizó la persecución más grande y sangrienta de la historia contra los cristianos, cuya fe firme en un solo Dios socavaba la autoridad absoluta del emperador viviente, el Dominus. 2 décadas de disciplina implacable dieron sus frutos, las fronteras resistieron y la economía volvió a respirar. Entonces, en el año 305, ocurrió algo impensable. El creador de este vasto sistema totalitario renunció voluntariamente al poder absoluto. Diocleciano simplemente se quitó la túnica púrpura, abandonó su palacio lujoso y se retiró a su finca aislada en la costa del mar Adriático. Allí, el antiguo gobernante de la mitad del mundo, temido por millones, se dedicó a la jardinería. Cuando sus antiguos aliados le suplicaron que regresara para salvar al país de la crisis inminente, él solo señaló las camas de cultivo bien cuidadas y respondió que si hubieran visto la magnífica col que había cultivado con sus propias manos, nunca le habrían pedido volver a gobernar. La col resultó ser un éxito, pero la tetrarquía se derrumbó de inmediato. Los vicegobernantes no quisieron esperar pacientemente su turno para ascender. Sin la mano firme del director general, estalló una nueva y devastadora guerra civil. De esa larga y sangrienta masacre, salió victorioso un hombre destinado a llevar a cabo 2 revoluciones tectónicas. Se llamaba Constantino. Constantino entendió con claridad algo que el anciano Diocleciano no logró comprender. No es posible mantener unidos para siempre a millones de personas solo con miedo instintivo y espadas afiladas. El Estado necesitaba una idea nueva y abarcadora, capaz de coser para siempre los fragmentos dispersos del imperio. Constantino fue el primer gobernante romano en adoptar el cristianismo, aquella misma religión que sus predecesores habían intentado sin éxito ahogar en la sangre de los mártires, en las arenas del Coliseo. En el año 313, emitió el Edicto de Milán. Este documento puso fin para siempre a las crueles persecuciones y proclamó la completa libertad de culto. Los marginados de ayer, que durante décadas se escondían en las húmedas catacumbas subterráneas, salieron a la luz del sol. El cristianismo comenzó a transformarse rápidamente en la base del poder estatal. Fue un cambio total en el alma del imperio. Los antiguos dioses del Olimpo
que durante siglos habían protegido invisiblemente a las legiones romanas en batalla, fueron relegados al olvido. Al cambiar su alma, Constantino decidió también trasplantar su corazón. La antigua Roma, atrapada sin esperanza en la red de intrigas aristocráticas, tradiciones paganas y el esnovismo del Senado, ya no servía para una época nueva, forjada en acero. Además, estaba demasiado lejos de las tensas fronteras orientales y de las rutas comerciales más ricas. El emperador encontró el lugar perfecto en el cruce estratégico entre Europa y Asia, en las altas orillas del estrecho del Bósforo. Allí, sobre el sitio de la antigua ciudad griega de Bizancio, creció con una velocidad increíble una nueva capital, resplandeciente de oro. Constantino la nombró en su honor, Constantinopla. Palacios enormes de mármol, amplias avenidas empedradas, hipódromos colosales. La ciudad se construyó con una magnitud que asombraba, extrayendo sin piedad recursos a los mejores artesanos y las estatuas antiguas de todo el país. El centro geopolítico del mundo se desplazó para siempre hacia el este, mientras que Italia se convirtió en una provincia profunda y rápidamente deshabitada. Mientras Oriente se deleitaba en el esplendor de una nueva religión y disfrutaba de la grandeza de su nueva capital, en el horizonte se avecinaba una oscuridad impenetrable. En el año 354, desde las lejanas y abrasadas por el sol estepas asiáticas, surgió una fuerza semejante a un desastre natural inevitable. Comenzó la gran migración de los pueblos, provocada por la invasión de los hunos. Estos feroces nómadas, cuyas avalanchas a caballo arrasaban con todo ser viviente en su camino, desencadenaron un efecto dominó gigantesco. Huyendo de sus letales flechas, tribus germánicas enteras abandonaron sus territorios ancestrales, cruzaron ríos helados y, con toda su inmensa masa, se precipitaron hacia las fronteras septentrionales del imperio. El Estado, debilitado y agotado por los impuestos, ya no podía contener ese océano humano. Las arcas estaban vacías y las legiones se habían reducido de manera desesperada. En un acto de desesperación absoluta, los romanos comenzaron a reclutar masivamente a los mismos bárbaros para el servicio militar, llamándolos federados. Los lobos hambrientos fueron oficialmente invitados a proteger los rebaños de ovejas. La ilusión de una gran unidad se desvaneció definitivamente en el año 395, cuando el emperador Teodosio I dividió oficialmente el país entre sus hijos en Occidente y Oriente. No fue una maniobra estratégica astuta, sino un amargo acto de rendición ante una realidad implacable. Las murallas fueron derribadas, la capital fue trasladada, el imperio quedó partido en dos. A la ciudad de Roma solo le quedaba esperar a los bárbaros. Una realidad dura cayó sobre la capital desde el norte. Un cambio climático severo en las profundas estepas euroasiáticas arrasó los pastizales y empujó a las tribus nómadas hacia el oeste, desatando una reacción en cadena imparable de migraciones. Esta presión demográfica constante golpeó unas fronteras ya debilitadas, y los ejércitos, que llevaban años sin recibir pagas, comenzaron a flaquear. En el año 410, ocurrió algo que el mundo antiguo se negaba rotundamente a creer. Los visigodos, liderados por Alarico, entraron en Roma. La ciudad, que durante 800 años no había visto ejércitos extranjeros en sus calles, quedó indefensa. No fue solo una derrota militar, sino un shock psicológico total para todo el mundo conocido. La gran capital, que imponía su voluntad a los continentes, se ahogaba entre humos de incendios. Los invasores arrancaban el oro de las antiguas estatuas, saqueaban reliquias invaluables de los templos y las cargaban en pesados carros. El viejo mundo se desplomó, aplastado bajo las botas de hierro de aquellos a quienes los arrogantes patricios habían considerado salvajes durante siglos. El barco que se hundía del Imperio Occidental aún intentaba defenderse, aferrándose a los restos de su antigua grandeza. En el año 451, el general romano Aecio logró algo cercano a un milagro militar. Unió las mermadas guarniciones con antiguos enemigos, las tribus bárbaras,
y propinó una derrota aplastante a los hunos de Atila, en una sangrienta carnicería en los campos de Catalaúnicos. Las montañas de cadáveres detuvieron el avance de los nómadas, pero la inestabilidad política, como un veneno que corroía el poder desde dentro, resultó más peligrosa que cualquier enemigo externo. El emperador cobarde, consumido por la paranoia y la envidia hacia la gloria ajena, asesinó con sus propias manos a Aecio durante una audiencia en el palacio. Al matar al general que la historia llamaría el último romano, firmó la sentencia de muerte del Estado. En el año 455, Roma fue tomada una vez más. Esta vez, los vándalos saquearon la ciudad metódicamente, calle por calle, con tal crueldad que su nombre quedó para siempre asociado a la destrucción sin sentido. El poder pasó definitivamente a manos de los generales germánicos, quienes ni siquiera se molestaban en ponerse la corona. Simplemente colocaban en el trono a títeres convenientes, vestidos con capas púrpuras, y los destituían fríamente cuando les parecía. El final de una historia que duró 1000 años no llegó con el estruendo de batallas, sino en el silencio absoluto de un colapso económico. Las rutas comerciales se cubrieron de maleza, los acueductos se secaron, los barrios artesanales quedaron vacíos, y ya no había de quién cobrar impuestos. En el año 476, el comandante germano Odoacro entró tranquilamente al palacio y depuso al último emperador del Imperio Romano de Occidente. La ironía de la historia alcanzó aquí su punto más intenso. El joven tembloroso en un enorme trono se llamaba Rómulo Augustulo. La gran potencia, fundada por el primer rey Rómulo y forjada en un imperio de acero por Augusto, terminó en un adolescente asustado que unía ambos nombres. Odoacro no mató al niño, sino que le otorgó una modesta pensión y lo desterró. Los símbolos del poder imperial, la pesada diadema y el manto bordado en oro, el germano simplemente los envió hacia el este. La antigua promesa de los romanos de nunca someterse a reyes dio un giro completo. El Estado, nacido de un odio ardiente hacia la monarquía, engendró una serie de tiranos absolutos y se derrumbó bajo su peso insoportable. Es revelador que los contemporáneos no vieron el año 476 como la caída de una civilización. El Imperio Romano de Oriente, conocido hoy como Bizancio, conservó sus legiones y su compleja burocracia, y sobrevivió casi 1000 años más. Sobre las ruinas humeantes del Imperio Romano de Occidente surgieron jóvenes reinos bárbaros, que con el tiempo dieron origen a muchos de los países europeos actuales. Roma física cayó, pero su espíritu resultó inmortal. La civilización romana legó al mundo el derecho, que se convirtió en la base sólida del sistema jurídico moderno. El latín, que dio vida a la mitad de los vocabularios de Europa, y principios arquitectónicos que aún se aplican en la construcción de edificios gubernamentales. Siglos después, el Renacimiento evocará justamente al antiguo Roma como la edad dorada de la humanidad. De un par de chozas en la ribera pantanosa del Tíber, nació una idea que superó a sus creadores, a sus destructores y al mismo tiempo